Hola gente de YouTube, antes de empezar quisiera aclarar que esta historia es mía así como también el resto de historias que vaya a subir en este canal, y otra cosa más, este video es un especial de Ayowen, considerando que el último video que subí fue también un especial de Ayowen, pero del año pasado. Aún así quisiera agradecer a aquellas pocas personas que vieron mis dos videos anteriores, así como también agradecer a las muy posiblemente pocas personas que vayan a ver este video. Espero que la historia que hice sea de su agrado, así como también lo fue para mí hacerla. Ahora, sin más espera, comencemos. La raza humana desde tiempos inmemorables, ha creado diferentes historias que le den un sentido a aquellas cosas inexplicables, la cual, por más que le busquemos una razón de ser, escapan de nuestras capacidades, ya sea desde tratar de explicar el origen del universo, hasta los misterios que rodean un simple crimen cometido por una persona que sin saberlo, puede convertirse en la próxima leyenda urbana alimentada de la imaginación de aquellas personas que ya sea por morbo, o porque tienen una imaginación bastante grande, crean toda una fantasía alrededor de un pequeño misterio que con la evidencia suficiente, puede desbaratar todas las teorías de gente con el suficiente tiempo libre para inventar diferentes hechos. Sin embargo, existen personas que, interesadas en las leyendas y misterios que cuentan las personas, se dedican a buscar alguna forma de verificar la veracidad de estos. La mayoría de veces simplemente no llegan a nada, pero en otros casos, llegan a hacer descubrimientos que ni en lo más profundo de nuestro ser, los hubiéramos imaginado. Sin embargo, lo que te vengo a contar hoy, es mi experiencia haciendo este tipo de descubrimientos. Hace ya un par de años que escuché la historia titulada El Chapulín Universal, que, a pesar de ser una historia con varios clichés, me dejó bastante intrigado, ya que la idea de que un proyecto sea cancelado por fallas en su producción no es descabellada, así que la idea de que Chespirito canceló uno de sus proyectos más grandes por fallas tanto con los actores como el equipo encargado en su producción sí pudo haber sucedido, así que quise despejar mi duda buscando respuestas en internet, pero tan solo encontré la misma historia pero en diferentes formatos, ya sea en texto o en vídeos de YouTube. Al ver que mis dudas no podían ser despejadas, decidí hurgar en lo profundo de internet, entrando en diferentes links que trataban de recopilar Lost Media. Sin embargo, en varios de estos sitios la palabra creepypasta estaba prohibida, así que solo me dediqué a buscar información con la etiqueta de Chespirito, pero aún así no logré encontrar información que respalde la existencia de aquel material prohibido. Después de un largo tiempo tratando de hallar respuesta, me encontré con una pequeña mención en un foro poco conocido. El tipo que me había contestado me dejó un mensaje relativamente largo en el cual narraba una pequeña experiencia que él tuvo hace años con uno de sus familiares que supuestamente trabaja en Televisa. En el mensaje no se especificaba de qué trabajaba, así que lo primero que pensé es que seguramente me contaría una historia inventada por él, pero aún así me ganó la curiosidad, así que decidí seguir leyendo. El tipo relataba cómo hace años en una visita a Ciudad de México fue recibido por su primo Michael, el cual había sido la razón principal de su visita. Según cuenta el usuario, él y su primo desde la adolescencia eran un par inseparable, pero que después de ingresar a la universidad ambos tomaron caminos separados, aunque de vez en cuando se reunían en el punto donde estuviese el otro. En esta ocasión fue su turno del usuario en reunirse con su primo. Michael le contaba diferentes cosas que sucedían en los diferentes sets de grabación, aunque lo que más le fascinaba eran aquellos VHS antiguos que llevaban en el establecimiento años. Estos VHS almacenaban capítulos de aquellos programas de antaño. Por obvias razones, con la digitalización de los programas actuales, estos VHS ya no se usan. Aún así sigue siendo interesante el hecho de que estos cassettes tengan material que actualmente están cortados o censurados, así que se podría decir que era la forma más limpia de ver aquellos capítulos que actualmente serían cancelados. Aunque así como hay escenas que actualmente están recortadas, también hay capítulos enteros que nunca se llegaron a emitir ni siquiera en aquellos años. Es por eso el motivo por el cual Michael incitó a su primo a venir a Ciudad de México, para poder observar aquellos capítulos que por diferentes motivos no fueron transmitidos. Para este punto sonaba un poco más creíble la idea de que este tipo de verdad tuviera información que aportase a la existencia de ese capítulo, así que con un poco más de intriga me puse a seguir leyendo.
El usuario relataba cómo él y su primo lograron llevarse algunos VHS del establecimiento con suma facilidad, puesto a que como era tan solo una pequeña habitación donde se almacenaban estos objetos y nadie venía a revisarlos ya que ya no se usan. Al llegar a casa el usuario junto a Michael se prepararon para ver estos VHS. Michael sacaría el reproductor que usó para ver los diferentes VHS que coleccionaba. Michael le dice a su primo que lo primero que quiso ver es un capítulo el cual no fue transmitido por Televisa y que al parecer no estaba terminado del todo ya que faltaban varias escenas. Además, el capítulo no estaba para reproducir de un solo, o sea, que manualmente tenías que seleccionar la escena que querías ver. El VHS solo tenía 3 opciones: observar escena VHS, C1, VHS 2, VHS 3. Yo junto a Michael nos sentamos y le dimos a reproducir a la primera escena. A partir de aquí empezaré a narrar lo que vimos en aquella escena. La escena empezaba con el ya clásica introducción del programa presentando a los personajes y actores, aunque en esta ocasión sí llegó a durar más de lo habitual ya que presentaban muchos personajes y actores nuevos. Lo peculiar aquí, era que presentaron a Edgar Díbar interpretando a 3 personajes. El primero era el señor Barriga, el segundo era una especie de alienígena ya que presentaba 2 antenas en su frente, y el tercero no se llegó a entender ya que por la antigüedad de estos VHS algunas escenas no se podrían distinguir nada. Al final de la introducción el narrador presenta el capítulo titulado Chapulín Universal. Un nombre bastante peculiar la verdad ya que en varios episodios el título eran diferentes frases que usa la gente solo que manipulada para dar contexto al episodio, pero en esta ocasión simplemente lo llamaron Chapulín Universal. Sin tomarle más importancia continuamos viendo. En la pantalla se mostraba un texto que decía: hace 2 semanas se empezó la búsqueda de ñoño sin resultado alguno. Su padre, el señor Barriga, encuentra una carta en la puerta de su casa, temiendo que se trate de lo peor se dirige a la vecindad para poder leerla entre todos. Después de aquel texto se muestra una toma de la vecindad con algunas cintas policiales. El barril del chavo no se encontraba en el patio y se veían algunos oficiales saliendo de la casa de doña Clotilde. A continuación, se ve como el señor Barriga entra a la vecindad y se dirige a la casa de don Ramón. Sin embargo, no se puede apreciar qué es lo que sucedió ya que la escena queda congelada. El reproductor empieza a hacer ruidos como si estuviera haciendo su máximo esfuerzo por tratar de leer la cinta, pero después de un momento deja de hacer esos ruidos y el capítulo continúa. Pero no continúa como debería ser ya que se muestra como el señor Barriga sale de la casa de don Ramón más angustiado que cuando entró. Después de eso el señor Barriga se dirige al segundo patio y se sienta en la fuente donde solían arrojar monedas. El señor Barriga empieza a sacar la carta de su maletín y se dispone a leer. No se sabe con exactitud lo que lee pero se le ve más preocupado. En esta parte el señor Barriga dice la frase: oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y de la nada sale el Chapulín Colorado. El señor Barriga rápidamente lo pone al tanto de la situación, diciéndole que están pidiendo una suma muy fuerte de dinero que ni siquiera aunque don Ramón le pagara todos los meses de renta podrían pagar el rescate de su hijo ñoño. El Chapulín calmaría al señor Barriga y sacaría unas cuantas monedas de su bolsillo. Sin embargo, en este tipo de situaciones solían poner risas de fondo para acompañar la escena, pero en esta ocasión no se escucharon esas risas, dejando una escena que en mi opinión, se siente un tanto triste. El Chapulín le diría al señor Barriga sobre lo que tiene planeado y este le pregunta qué es, pero el Chapulín solamente lo miraría con una cara de entusiasmo. En este punto la primera parte del capítulo acababa de terminar y faltaba los otros 2, cuando le dije a mi primo Michael sobre qué le había parecido el capítulo él me dijo algo que yo no me había percatado en ese momento. Me dijo que el Chapulín traía una banda de color verde en el brazo izquierdo. Cuando me dijo volví a reproducir aquella parte donde el Chapulín conversaba con el señor Barriga y me di cuenta que efectivamente, el Chapulín traía una banda verde en el brazo izquierdo. No entendía el por qué Chapulín traía ya que recuerdo que él nunca había tenido aquella banda ni siquiera en capítulos posteriores a este. Mi primo Michael me dijo que tal vez más adelante se explique qué significa aquella banda y cuál es su utilidad. Aquí hice una pequeña pausa para pensar, ya que algunas cosas que se menciona en el texto no se contaban en la historia que yo había leído, como la parte del texto introductorio o el hecho de que el señor Barriga haya entrado a la casa de don Ramón, aunque ahora que lo pienso, ¿qué habrá pasado en la casa de don Ramón para que el señor Barriga saliera angustiado? ¿Don Ramón le habrá dicho algo? Tenía la esperanza que mis dudas se respondieran en este texto así que continúe leyendo.
El usuario empieza a relatar cómo la segunda parte del capítulo era totalmente inaccesible, por más que tratasen de entrar simplemente no se reproducía, así que después de unos momentos el usuario junto a su primo optaron por ver la parte 3 del episodio. Afortunadamente, se logró reproducir con facilidad y el usuario junto a su primo se sentaron a ver la parte final del episodio. La escena comenzaba con el Chapulín y el señor Barriga escapando de una especie de monstruo gigante como aquellos que ya habían aparecido con anterioridad en varios capítulos de la serie. Sin embargo, en esta ocasión el disfraz, a pesar de ser una botarga nada impresionante a simple vista, tenía un rostro inquietante, como aquellas botargas de algunas series infantiles de la década de los 70 y 80. Tratando de no seguir pensando en eso, seguí viendo el episodio. Vi como el Chapulín trató de noquear al monstruo con una roca, pero su cabeza era tan dura que simplemente la hizo partir a la mitad. El Chapulín, asustado de lo que el monstruo le pueda hacer, empieza a correr hasta un lugar donde resaltaba el uso excesivo de iluminación. ¿Alguna vez escucharon la historia de cómo se iluminaba el set de la película El Mago de Oz para que el ambiente dé un toque colorido y alegre, y que a cambio de eso el set llegaba hasta temperaturas de 40 grados? Pues, digamos que aquí fue la misma situación. Se veía como el actor Roberto Gómez Bolaño le costaba un poco respirar y como el sudor le tapaba casi toda la cara. Al parecer, quería que el ambiente simulase una especie de volcán, ya que mayormente estaba iluminado con luces naranja. El Chapulín vería como el monstruo trataría de atraparlo, pero en un movimiento certero logra tumbar a la bestia hasta uno de los tantos charcos de lava que se encontraban en el lugar. Cuando el monstruo cae, empieza a gritar, pero no con una voz fingida que se asemeje a rugidos, sino a una voz pidiendo que lo saquen de aquel charco, ya que a pesar de que solo sea agua, imagina estar dentro de una botarga que posiblemente sea el doble de grande que tú, y que aún peor, estar en un charco de agua en un set de 40 grados aproximadamente. Los gritos de aquella bestia eran reales, pero aún así Chespirito siguió en el papel de su personaje, celebrando cómo había logrado derrotar a la bestia. Mientras hacía esto, se lograba escuchar de fondo como el tipo seguía gritando por ayuda. De pronto el señor Barriga aparece diciéndole que lo estuvo buscando en todo el lugar. Chapulín, en una pose de victoria y una voz arrogante, empieza a exagerar la historia diciendo que tuvo una pelea feroz con el monstruo, pero logró derrotarlo lanzándolo al charco de lava. El señor Barriga felicita al Chapulín, aunque en la cara del actor Edgar Ibar se ve su incomodidad de seguir actuando como si nada, cuando el hombre que está metido en la botarga posiblemente esté sufriendo el infierno en vida. A continuación se ve como dos mujeres nativas de ese planeta entran en escena para darle las gracias al Chapulín, aunque lo más perceptible de ellas era el hecho de que tuvieran los brazos marcados, casi al rojo vivo, como si acabaran de tener quemaduras, y en el rostro. Los rostros. Era una combinación de heridas y quemaduras junto a un maquillaje excesivo. Se veía como las actrices estaban en las últimas y como en cualquier momento se desmayarían. Cuando mi primo, Michael, se percató de esto, le puso pausa a la cinta y me miró fijamente con una mirada de extrañeza para posteriormente decirme que si quiero seguir viendo. Podía ver en sus ojos como esto ya le incomodaba y que si fuera por él ya lo hubieran dejado de ver en ese mismo instante. Yo, por el contrario, quería seguir viendo, pues imagina estar presenciando algo que si te lo contara a alguien, no te lo creerías. Además que quería ver el desenlace de todo, así que traté de tranquilizar a Michael y después de un rato logré que accediera a seguir viendo el episodio, pero, como a él le incomodaba ver a las actrices en ese estado, decidimos adelantar la cinta hasta ya casi la parte final. Tanto mi primo y yo estábamos intrigados para ver cómo era el desenlace de tal episodio, que, sin necesidad de sangre ni fantasmas o cosas paranormales, solo la ambición de un hombre el cual quiere realizar su trabajo así tenga que malograr la salud mental y física de los trabajadores ya puede perturbar a uno. Eso sin contar que se nota bastante el hecho de que entre escena y escena parece que pasaba mucho tiempo, pues, el estado de ánimo y físico cambiaba mucho entre toma y toma. El final iniciaba con Chapulín y el señor Barriga hablando de ñoño, pues, el Chapulín le había preguntado al señor Barriga sobre su hijo. Cabe resaltar que para este punto el actor del señor Barriga se veía agotado, como si realmente no estuviera seguro de lo que hace, pero como dicen, el show debe continuar. De pronto, el Chapulín hace uso de su banda verde y de la nada se cambia la escena a una en el espacio donde se puede apreciar a una cabeza en el cosmos. Este era interpretado por Ramón Valdez, el cual empieza a decirles que para tener lo que más deseas en la vida, tienes que dar algo que te cueste la tuya. El Chapulín confundido le dice a aquel ser que ese no era el trato, y que se supone
supone que el niño debería estar aquí junto a su padre. El señor Barriga detiene al Chapulín y le dice a aquel ser qué es lo que tiene que hacer. Aquel ser flotante empieza a decir que si quiere de vuelta a su hijo deberá darle algo a cambio. El señor Barriga erróneamente creyó que tenía que darle su vida a cambio de la de su hijo, así que sin titubear le dice que está dispuesto a eso y a más por recuperar a Ñoño. El ser entre una sonrisa siniestra le dice que no se apure, pues lo que él pide no es su vida, pero que ya lo sabrá en un futuro. El ser desaparece y le deja una pequeña carta con algo escrito en ella. La cámara enfoca en los rostros del Chapulín y del señor Barriga, que se encuentran leyendo la carta solo para finalizar con el Chapulín terminando de leer la carta y luego mirando a cámara solo para decir, chanfle. El VHS finaliza con un texto el cual decía: el señor Barriga logra recuperar a su hijo, el cual estaba secuestrado por una misteriosa organización de la mafia. De forma inexplicable devolvieron a Ñoño y desaparecieron sin dejar rastro alguno. Luego de este texto creí que el episodio ya había finalizado, pero el capítulo aún tenía algo más que dar. Hace 2 semanas se empezó la búsqueda del señor Barriga sin resultado alguno. Su hijo, Ñoño, encuentra una carta en la puerta de su casa. Temiendo que se trate de lo peor, se dirige a la vecindad para poder leerla entre todos. Eso fue lo último que decía el texto que había escrito el usuario. Quise contestarle el mensaje, pero las limitaciones de aquella página no me lo permitieron, así que mejor deje las cosas ahí. Hasta ahorita sigo pensando en aquel mensaje que me dejó el usuario, el cual nunca supe su nombre, y ahora que me pongo a pensar, después de la fecha de filmación de aquel capítulo, los posteriores episodios tienen ese toque siniestro el cual deja un poco de lado aquella esencia que tenían los capítulos de la década de los 70, aún así trato de que esta experiencia no me afecte mucho como posiblemente lo hizo con aquel usuario de internet.